Hoy han iniciado los cuartos de final del Opera Euro Rapid, donde están los 8 primeros lugares de las preliminares que hemos visto estos días. Te muestro en pantalla cómo quedó aquella tabla y así te enteras de los 8 eliminados, que son los 8 últimos lugares que ves allí, entre ellos, increíblemente, Hikaru Nakamura. Acá te traigo una partida tremenda, la primera del primer match. Serán 2 matches y el segundo match se juega el día de mañana. Y es entre el gran maestro y campeón mundial Magnus Carlsen, de nacionalidad noruega, y el gran maestro ruso, jovencísimo y talentoso jugador, Danil Dubov. Prepárate para ver una partida realmente espléndida. Pero antes de ello, recordarte que en nuestro sitio web hay un montón de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con E4, responde Danil Dubov E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, y Dubov responde caballo F6, que es la defensa de los dos caballos contra la italiana, que evita entrar en líneas del yugo piano o el gambito Evans, aunque permitiendo el ataque fegatelo. Sin embargo, Carlsen opta por la sólida jugada D3. Al fegatelo se llega atrás caballo G5, atacando con dos piezas sobre el punto de F7, así es que hay que jugar D5, y digamos que con esto las negras pierden un peón, pero adquieren a cambio un fuerte desarrollo. Luego de E por D5, caballo A5 atacando al alfil B5 jaque, C6, D por C6, B por C6, alfil E2, H6, caballo F3, E4, caballo E5, alfil D6, D4, E por D3 captura el paso, caballo por D3, dama C7, etc., teniendo las negras más piezas desarrolladas. Quizás por ello, a niveles de super élite, no se ve tanto esta línea y sí cosas más sólidas como lo jugado por Magnus. Y eso que ha sido jugado por Magnus es este movimiento de 3. Sigue esto con alfil E7, manteniéndose así Dubov en la defensa de los dos caballos. ¿Por qué digo esto? Porque tras alfil C5, esto transpondría a una apertura italiana propiamente tal. Y en muchos casos, estos maestros de superélite ejecutan este orden de jugadas, como Leon Aronian, por ejemplo, y supongo que es para evitar otras líneas como el gambito Evans. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil E7, sigue esto con enroque D6, y ahora la importante jugada C3, que tiene la misma idea que la apertura española. El alfil italiano es demasiado fuerte y hay que evitar su caída. Con este C3, las blancas aseguran una casilla de escape para su alfil italiano vía C2. Bueno, sigue esto con enroque, y digamos que en caso de caballo A5, el alfil italiano continúa en la partida, tras alfil B5 jaque, C6, alfil A4, B5, alfil C2, que no solo salva a este alfil de ser engullido por la yegua rival, sino que además esto favorece el avance de 4 en buenas condiciones, por cuanto el alfil de C2 protegería al peón de 4. Así es que es por ello que Dubov juega enroque. Sigue esto con torre E1, cuidando del peón de E4 y además desalojando la casilla de F1, pues allí pretende llegar el caballo de dama vía D2 y luego F1. H6, preparando Dubov la jugada alfil E6, ya que si la jugaba de golpe, la casilla de G5 podría ser usada por el caballo blanco, incordiando así al alfil que estaría en E6. Como ves, bastante juego de maniobras profilácticas. Sigue esto con caballo BD2, alfil E6, alfil por E6, F por E6. El ruso con esto semi-abre la columna F de tal manera que su torre de F8 ya está jugando en esta partida. Sigue el juego con caballo F1, A5, impidiendo la expansión blanca por el flanco de dama con un B4, por ejemplo. Sigue esto con caballo G3, A4. Dubov quiere fijar el flanco de dama rival. Alfil D2. Acá alfil E3 hubiera sido contestado con un caballo G4 atacando al alfil, y claramente esto no podría ser bueno para las blancas. Estas quieren preservar su alfil, pues esta posición tiene el potencial de abrirse en cualquier momento. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones. Y no olvides también seguirme en todas mis redes sociales. Así es que es por ello que Magnus juega alfil D2. Sigue esto con D5, B4. A ver, E por D5 se podría haber jugado, pero probablemente el campeón del mundo no gustaba de ver una dama rival activa y centralizada tras dama por D5. Esto a pesar de los peones doblados y aislados de las negras en la columna E. Y es que hay tantas piezas en el tablero que esos peones no creo que sean una debilidad de momento.
De hecho, estos peones cubren muchas casillas, tales como D4, F4, D5 y F5. Así es que, bueno, por esto probablemente Magnus ha jugado B4. Sigue esto con A por B3, captura el paso, A por B3, torre por A1, dama por A1, D4, Dubov quiere ir aplastando poco a poco a Magnus en términos de ventaja de espacio. Dama B1, buena jugada, anticipándose a un D por C3 de las negras que a la descubierta atacaría al peón de D3. Es por ello que esta es una jugada profiláctica, es decir, de anticipación. Sigue esto con D por C3, alfil por C3, alfil C5. Dubov intenta estar tan activo como sea posible en esta posición y este alfil está haciendo el trabajo, apoderándose de la gran diagonal A7 G1. Además, el peón del blanco retrasado allí en D3 bien podría ser un objetivo de ataque para el ruso. Sigue esto con B4, alfil B6, B5, caballo D4, alfil por D4, quebrándole las patas al caballo, lo cual ayudará a las blancas a quitar un poco de presión. Sigue esto con alfil por D4, dama B3, tocando en E6, dama D7, evitando la caída de ese importante peón, caballo F5, aprovechando que el peón D6 está clavado. Y ahora las negras juegan caballo G4, y esta jugada que luce tan activa, pues tocan F2 en conjunto con el alfil, en realidad es un error bastante grande, pues el ruso no ha escatimado en la posibilidad de las blancas, y veremos que tras esto las negras tendrán serios problemas con la ubicación de su caballo, lo cual ya veremos. Primero, decir que era mejor jugar caballo H5, digamos buscando la casilla de F4 y así presionar al peón de D3. Y por ejemplo, si G3 para impedir esta idea, esto no sería más que un error monumental por la respuesta dama F7 amenazando capturar el caballo. Y si este se quita con un caballo 5 H4, por ejemplo, tras G5 las blancas perderían pieza de manera indefectible. Así es que bueno, eso era mejor. Caballo G4, una jugada bastante discreta, digamos, para un gran maestro del nivel de Daniel Dubov. Sigue esto con caballo 5 por D4. Esta es la refutación al caballo G4 de las negras. ¿Logras entender por qué? Bueno, sigue esto con E por D4 y ahora E5. Y esta es la clave. El caballo negro está a una jugada de ser atrapado. Me refiero a que las blancas podrían jugar ahora H3. El peón en E5 cumple la función de impedir que el caballo vaya a F6. Bueno, no hay de otra que jugar H5, que es lo que juega Dubov, pues habilita la casilla de H6 para el equino, pero un caballo lateralizado es realmente un bodrio, ¿no? Bueno, sigue esto con dama C4 atacando al peón de D4, torre por F3, una jugada desesperada. Más sólido hubiera sido jugar torre de 8, aunque quizás a un jugador tan activo y dinámico como Dubov esto no le gustaría. Así es que juega torre por F3, intentando dañar la estructura de peones de las blancas y de esa manera entonces ubicar su caballo en casillas muy activas y donde no pueda ser desalojado. Bien, sigue esto con G por F3, caballo H6, buscando la casilla de F5, donde el burro sería inexpugnable. Sigue esto con torre C1, caballo F5, dama por C7, dama D5, dama C2, caballo H4. Respecto de dama por F3, podría continuar esto con un dama D1, y si la dama se quita, caería el peón de H5, y en caso de dama H3 quitándose pero a la vez cuidando de su peón H5, las blancas tras torre C8 jaque, rey H7 y dama E2 cuidarían muy bien de su posición y en algún momento forzarían el cambio de damas y sería un final bastante ventajoso en términos de que las blancas tendrían, digamos, calidad de ventaja. De hecho ya la tienen, pero sería mucho más notoria con estos cambios de dama. Pero bueno, en la partida entonces se ha jugado caballo H4 por parte de Dubov. Sigue Carlsen con dama E2, caballo por F3 jaque y ahora rey H1, que se pone en la mira de la dama negra, pero este movimiento es el mejor, pues no hay descubiertas que pongan en riesgo al rey blanco. Además, si se quitaba hacia el otro lado, ojo con jugadas como dama H1 en algún momento y bueno, sería un poquito más fregado, más jodido para las blancas. Y Magnus, evidentemente, conoce este tipo de patrones, ¿verdad? De tipo de posiciones y entiende de que no corre mayor riesgo. Entonces sigue esto con caballo por E5, jaque a la descubierta, F3, dama por B5. En caso de caballo por F3, luego de B6 y torre C7, las blancas comenzarían ya a atacar. Es por ello que Dubov prefiere jugar dama por B5.
Sigue esto con torre E1 atacando al caballo, caballo por D3, torre D1 y ante esto Danil Dubov abandona la partida. El motivo es que las negras van a perder su caballo, el caballo ya ha caído, si se quita, entonces caería la dama, ¿no? Es así de sencillo. Magnus Carlsen sigue demostrando su buen estado de forma y derrota en este primer juego del primer match a este joven y genial gran maestro ruso. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, acá en el sitio de Chef24 y vemos que Magnus Carlsen ha ganado el primer match, está realmente a un nivel fenomenal, 2,5 a medio contra Danil Dubov. Ni siquiera hubo necesidad de jugar la cuarta partida, ¿verdad? Acá tenemos el marcador 2-1 a favor de Bashir contra Aronian, Wesley So perdiendo medio a 1,5 contra Duda y Rajabov imponiéndose hasta ahora a Nishijiri. Así es que mantente atento a la cobertura que hacemos en este canal del torneo. Y bien, espero entonces hayas disfrutado de esta partida, que apoyes con un like a este video, que te suscribas al canal, que me sigas en las redes sociales y como siempre me despido reconociendo los primeros saludos en el chat del video estreno anterior, así como también a los mejores comentarios del mismo. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.